chicos, para ustedes, Boat Racing podría llegar a superar a The Voice. Esa es la pregunta que nos haremos el día de hoy, bro. Porque siendo sincero, The Voice, si lo analizamos bien, tuvo dos pilares clave. Es decir, tuvo dos personajes que vendieron demasiado. Uno fue Homelander, pero el otro fue Soldier Boy. Y lo más loco de esto es que Soldier Boy no estuvo en todos los capítulos ni en todas las temporadas. Soldier Boy simplemente apareció, se suponía que iba a ser un personaje secundario y terminó robándose la pantalla, bro. Entonces todo el mundo cada vez pedía más Soldier Boy y lo trajeron de vuelta en la quinta. Lastimosamente en la quinta lo trajeron para hacerle promo a su próxima serie, donde él será el principal. Pero oye, lo trajeron de vuelta. Boat Racing va a tener a Soldier Boy, que era uno de los personajes que más vendieron en The Voice. De hecho, se volvió tan famoso que dijeron, cabrón, ¿qué tal si hacemos un spin-off sobre este man donde él sea el protagonista y donde tratemos de hacer una buena obra, pero siendo él el líder, bro? Es decir, vendría siendo el líder del grupo de superhéroes o de supers más poderoso que existe, bro. ¿Qué te parece el personaje de Bunsway? Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todos los personajes, pero así en resumidas cuentas me parece un personaje bastante interesante. Entonces, volviendo al tema de Soldier Boy, fue de los personajes más importantes, se robó completamente el show, le encantó a todo el mundo. De hecho, para mí es mi personaje favorito de la serie. Así que ya de por sí Boat Racing tiene una ventaja injusta, porque Boat Racing no empieza como The Voice México, que no sabemos quién va a aparecer, pero hasta ahora no hay nada claro de que vaya a aparecer nadie muy importante en el lore de The Voice. Boat Racing tampoco empieza ni siquiera como Gen V. Cuando comenzó Gen V eran actores nuevos, eran personajes nuevos, no conocíamos nada de ellos, pero en Boat Racing nos metieron a la fuerza en la quinta temporada a Bunsway, así que ya lo conocemos. Tenemos a Stormfront, que sabemos perfectamente que fue de las más poderosas y uno de los personajes más importantes de The Voice. Tenemos a Soldier Boy, que sabemos perfectamente que fue uno de los personajes que más vendió en The Voice. Entonces, Boat Racing no empieza de cero. Eso es una ventaja ya de por sí que tiene muy grande. Lo segundo, la trama en la que se va a basar Boat Racing la veo muy interesante, bro. Y veo que puede justificar luego el hecho de que no haya un power scaling tan alto o de que no hayan hazañas tan grandes. La puede justificar mucho más que The Voice. No estoy diciendo para nada que la serie no vaya a tener acción, simplemente que justificaría el hecho de que no tenga tanta acción, porque The Voice sí no tiene justificación, bro. Si te pones a pensar, ¿qué justificación hay para decir, oye, The Voice tiene poca acción? No hay. Eran los superhéroes más grandes del mundo, intentaban detenerlo y se suponía que en muchas ocasiones esos superhéroes terminaran haciendo cosas malas a un nivel muy grande y que hubiera mucha matanza y mucho caos y mucha destrucción, que era justo lo que todos esperábamos ver en la quinta, porque imagínate tú, en algún momento eso tenía que salir a la luz, no es decir, no quedarse solo en la tercera. Sin embargo, Boat Racing tiene esta particularidad al tener la trama que tiene, que para el que no lo sepa, se va a basar en un misterioso asesinato, posiblemente, en mi opinión, el de Frederick Boat, ya, o sea, el creador de Boat y del compuesto B, o de un presidente o algo así, alguien muy importante, pero para mí va a ser Frederick Boat. Por eso es que vemos a Clara soltera y por eso vemos a Clara con Soldier Boy y todas esas locuras. También para el que no lo sepa, lo que vamos a ver en la primera temporada va a ser lo siguiente. Vamos a ver los primeros héroes de Estados Unidos, que son estos que tenemos en pantalla: Soldier Boy, Private Angel, Bunsway y Torpedo. Estos chavales van a venir siendo un grupo muy similar a los Seven, y la cara de ellos va a ser Soldier Boy. Clara Boat no va a pertenecer a ellos, según lo que vi en el tráiler y lo que he leído por ahí. Clara Boat simplemente vendría siendo como un aliado, pero no estaría reconocida como una heroína todavía en la serie. Quizás mediante flashback o lo que sea, terminemos viendo en algún momento a Stormfront, a Liberty, unida al grupo como uno de los supers, ¿sabes? Porque se dice por ahí, según filtraciones, que Private Angel va a morir muy rápido. Entonces quizás eso lo veamos más adelante. Y lo que le hablaba de los flashbacks no era eso, fue una equivocación. Me refería a los orígenes de Soldier Boy. Cómo le pusieron la inyección, cómo se alistó al ejército, la verdadera participación que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Veamos cómo Frederick Boat creó el compuesto B, cómo lo llevó a Estados Unidos, qué
¿Qué trato hizo con los Estados Unidos de América? Además de obviamente ofrecerle el B1 para que le dijeran, bueno, mira, perfecto, no solo te vas a quedar aquí, sino que te vamos a dar la ciudadanía y además de eso, te vamos a permitir crear tu propia empresa. Empresa que en The Voice ya vendría siendo la empresa más importante de todo el mundo. Otra cosa muy interesante que podría tener esta serie, además de Soldier Boy, es el personaje de Bunsuit. Personajes que ya vimos en The Voice, personajes que vimos que es muy, pero que muy poderoso. De hecho, acabó fácilmente o venció fácilmente a Kimiko y a Billy Butcher. Y tiene una particularidad muy interesante Bunsuit, bro. El chaval, al parecer, no es tan malo, bro. O al menos no es malo como la mayoría de los supers. Incluso vemos que el tipo ni siquiera tuvo nunca interés ni en ser el líder, ni en ser el número uno, ni ningún tipo de ambición como sí que la tenía Soldier Boy, como sí que la tenía Homelander. ¿Ok? Son cosas bastante interesantes que tiene el personaje de Bunsuit. A él lo que más le importa es los sentimientos, la vida de su esposa y cosas que no le importan al resto de los super, bro. A la mayoría de los super, lo único que le importa son ellos mismos. De el chaval de Torpedo, no tengo mucho lore y eso me lo voy a guardar para más adelante. Una vez que respondamos los comentarios, vamos a reaccionar a un videaco donde salen todas las filtraciones de la serie y donde explican uno por uno ¿quiénes son estos personajes? Para yo también ponerme un poco al día y yo también aprender un poquito sobre ello. Pero sí que me parece muy interesante el tema de Bunsuit, bro. Me parece un contraste bastante grande entre lo que viene siendo Soldier Boy y lo que viene siendo Bunsuit. Porque según hemos escuchado por ahí y según vimos en la misma serie, el tipo es muy poderoso. No es como en The Voice. En The Voice estaba Homelander aquí y si no cuentas a Soldier Boy, el resto de los Sevens estaban muy por debajo de él. Pero aquí está Soldier Boy aquí y Bunsuit cercano a su nivel.